yo vine a decir mi historia. Obviamente van a haber nombres. Claro. Pero te digo, en la vida quedamos poco de las personas que somos controversiales. Nunca he dicho Tomás Guerrero y Santo Rico. Pero ya había hecho su grupito y tiene su escuela y eso. Entonces se unió a Santo Rico. Ahí, entonces fue que llegó la trayectoria mía de Santo Rico. Yo nunca he dicho yo soy el fundador, no soy el creador del nombre, no. Pero del estilo de Santo Rico, sí. Una persona que ayudó, pionero que ayudó a evolucionar el baile, vino medio agresivo y me dice, quiero mi nombre. No, es una equivocación. Yo nunca vendí el nombre. Wow, espérate. Florida no es como Nueva York. Porque yo dije, coño, seré yo. Yo no soy buen maestro. Cuando yo le digo a la gente, mira, si tú bailas para mí, baila para mí. ¿Me entiendes? Es una exclusividad. Eso es un privilegio. Yamulé vino de Santo Rico. Hubo un bailarín que vino aquí y hizo una entrevista contigo. Y dijo que un bailarín de Santo Rico fue a Yamulé y lo votaron. Y lo voy a decir. Lo voy a decir porque es la verdad. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Diamond Talks. Este episodio no solamente lo pidió mucha gente, pero creo que es muy necesario porque no podemos hablar de salsa sin este invitado que tenemos hoy aquí. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a todas estas personas que siempre nos apoyan, porque sin ellos no podemos hacer este proyecto una realidad. Y es la Liga Latina de Itamar Martínez, también Taina Cigar, que se ha unido recientemente a este grupo, y Ricardo Luchos, el abogado de la comunidad. También no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirte que por favor te suscribas, que le des like, le des a compartir y toques el icono de la campanita para que te notifique de todos estos episodios que estamos haciendo. Y no olvides que ahora tenemos la opción de que nos dejes un super sticker. Si quieres aprovechar y apoyar este proyecto, puedes apretar el botoncito que vas a ver ahí también para que nos hagas tu donación si es así que bien lo sientes y lo decides. También tenemos nuevo merch, que ya prontito voy a hablar de eso al final del episodio, así que no te vayas, espera siempre hasta el final para que veas todo lo que vamos a hablar. Tenemos aquí, en la edición de Diamond Talks, a Mr. Tomás Guerrero. Dios mío, se nos dio Tomás. Bienvenido, Tomás, a Diamond Talks. Gracias, un placer Mr. estar Yes aquí. Oh yes. Sí. Ya tenemos vinito Yes. en mano, estamos ya listos para comenzar. Salud a todos. Por todos los que están ahí, que están viendo esto. Aquí ya estamos, mira, listos para echarnos la conversada. Salud. Ok, a lo que nos cruje, porque todo el mundo está loco por esta entrevista. Mira que me lo han pedido. Oh, wow. Sí, no puedo negar, eso es una realidad. Me lo pidieron, pero antes de, porque sé que este contenido mucha gente lo ve que realmente no conoce quién tú eres. Entonces se quedan como que, bueno, ¿y por qué ese señor es tan controversial? ¿Por qué ese señor lo piden tanto? ¿Cómo llega Tomás a la salsa? Cuéntame el inicio. Primeramente, una oportunidad de verdad grandiosa para mí estar aquí. Es que cuando conocí a Sonia, recuerdo haberla conocido el primer día. Y siempre decía, la morenita de la sonrisa de oro. Lo que queda de ella ya, pero bueno, está bien. Siempre bella. Bueno, comenzó, yo me crié en el baile latino. Mis padres siempre, ¿me entiendes? Me introdujeron al mundo latino, fiesta casera allá en Nueva York y eso, me hacían fiesta todos los cumpleaños míos. Y nada, yo comencé a salir a la música americana, al freestyle, al hip hop y todo eso. Yo no comencé a salir a los 16 años, con un fake ID. No me extraña, ¿verdad? No me extraña, pero bueno. Sí, yo me veía mayor en esos tiempos. Yo creo que yo he retrocedido, o ha sido viceversa, porque me veía mayor. Ajá. Cuando tenía 16, ahora me veo más joven. ¿Te ves? Esto promete. Pero sí, entonces iba a los clubes allá en Nueva York y nada, música americana. Okay. Y me encantaba la música americana y nada, un día un amigo, nosotros íbamos a unos clubes en el Bronx. Y para que se rían un poco, yo iba habían 3 clubs, ¿ok? Era People's, PC's y Riddlers. Eso le decían el triángulo, el herpes triangle, vamos a decir. Sí, en serio, decía así. Sí, y nosotros siempre íbamos ahí, pero un día siempre se armaba mucha bronca y eso. Pero
yo una vez, un amigo mío le gustaba mucho la salsa, él y yo se leemos mucho. Y salíamos y él una vez me dijo, mira, vamos a ir a aquel club que está allí a una cuadra de aquí, se llama Tapestry. Ok. Y fui a Tapestry y ahí abrieron la puerta y yo le dije al amigo mío, a mí no me gusta mucho me gusta mi freestyle, me gusta mi música americana. Me dijo, vamos, si no te gusta, no vamos. Yo dije, ok, abrieron la puerta. El primero que vi fue el DJ Henry Knowles. Oh, wow, y todavía él está por ahí. Ahí fue que lo conocí. Entonces, cuando comenzó eso, me entré, le dije al amigo mío, sí, me gusta, qué sé yo qué, pero yo quiero seguir bailando mi música americana. Después, un amigo en común que teníamos nos invitaron a un club en el Bronx que se llama Side Street. Eso me lo mencionó José Serrano. Oh, my God. Ahí fue que me enamoré totalmente. Eso era un club que tiene una fiesta que se llama After the Beach Party. La gente iba a Orchard Beach en Nueva York, City Island, y ahí bailaba y eso. Y después el dueño hizo un tema que se llamaba After the Beach Party. $5, una comida riquísima. Tú ibas en traje de baño como tú querías. Y yo fui ahí la primera vez y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Y ahí me enamoré de la música, me enamoré del baile, todo el mundo bailando. Y yo, wow, esto es bello, me encantó. Y ahí fue que cogí la fiebre de la salsa. Okay. Pero lo hacía social, ¿me Okay, entiendes? pero tú eres dominicano, padres dominicanos. Sí. ¿Ambos? Sí. Okay. Yo soy dominicano puro. Hasta la tambora. Sí, hasta la tambora, sí. Okay. Criado en Washington Heights, New York. Oh, wow. Ok, sí, mi padre, Washington Heights, New York, el que no conoce eso, el 98% de la gente que vive ahí son dominicanos. Okay. Y mis padres vinieron los Estados Unidos a Nueva York en el 68, si no me equivoco. Oh, wow. Sí, yo nací en el 69 para que vean mi edad, ya saben mi edad. Ok, está bien. Saca la calculadora. Tengo 54, voy a cumplir 55 este año. Está bien, estamos por ahí cercanos. Pero el baile nos mantiene joven. So nada, yo me crié en ese ambiente, me crié en ese barrio y nada, me enamoré de la música. Pero entonces, ¿cómo llegas a la salsa? O sea, ¿cómo llegas a los grupos? Bueno, la salsa me escogió a mí. Ajá. ¿Tú entiendes? Que fue algo accidental. Ajá. Yo comencé a ir a Side Street. Ahí me enamoré de la música, vi todos los bailarines de Torres y todo eso. Y ahí dije, wow, esto es bello. Pero entonces aprendí a través de mirar. Y yo no sabía lo que era contar. Yo nunca he cogido clase. En mi vida yo nunca he tomado una clase. Entonces conocí muchos de los muchachos, conocí a Wildon Beltré, conocí a Victico La Magia, y cuando iba ahí, los que bailaban en la alfombra, irónicamente en la alfombra, eran los bailarines de verdad. Ah, cara. Y eran los verdugos, como decimos nosotros. Y yo veía a Vitico bailando y yo, wow, ese tipo es un monstruo. Y todavía. Sí, seguro. Mi hermano, y lo quiero y le agradezco mucho, porque aprendí mucho de él, de muchas cosas del baile y eso. Pero de todos modos, nada, a mí me jalaron Mario Díaz, que ahora vive en Atlanta. Era uno de los bailarines originales de los, ¿cómo se llama? Rafael Mercado Dancers. RMM Dancers en el Madison. Y un día se me acercaron y me jalaron. Me dijeron, mira, queremos que tú practiques con nosotros. Y yo, ok. Me invitaron. Yo fui a una práctica. Te digo, no sabía nada. Yo era bruto para aprender también. Yo dije, ¿qué es esto? Bueno, el hecho fue que fui a la práctica, no me invitaron más. Y después lo vi haciendo un show y dije, ok, pues no estoy parte del grupo. Me quedo bailando social. Y me quedé bailando social. Eso fue como en el 94 por ahí. Y nada, entonces me quedo bailando social. Siempre a Side Street era todos los domingos. Será religión. Religiosamente. A mi mamá no le gustaba que yo saliera. Okay. Pero yo a ese sitio iba religiosamente. Yo en un año falté un domingo. Porque estaba enfermo. Wow. Y mi mamá me vio así y me dijo, ven acá. Tú tienes que estar bien malito. Tú estás bien. Tú no. Ella le decía Sachi, no Side Street. Tú sabes, dominicano, hace, tú no vas para Sachi hoy. Y yo le decía, mami, pero a ti no te gusta que yo salga. Entonces me dijo, no, yo sé que a ti te gusta lo tuyo. Así que yo le dije, no, estoy enfermo. Y no fui. Bueno, el caso fue que
En eso, en el transcurso de eso, conocí a Vitico y Vitico me dice, mira, están formando un grupo. Y porque yo hablaba mucho con él, le decía, fuera bueno que hicieran como un grupo, porque en esos días era que se estaban desarrollando los bailarines dominicanos. Ok. ¿Entiendes? Porque Eddie Torres siempre decía, el dominicano se va a quedar con esto. ¿Me entiendes? Y el Wilton Beltré, que es el fundador de Santo Rico, Ujú, fue el que bailaba con Eddie Torres. ok. Entonces él era el que estaba creando a Santo Rico. Eso fue en Eso el me mencionó, 95. eso me mencionó. Y nada, había un restaurante allá que le llamaban La Pequeña España. Voy al ensayo, Vitico me dijo, ven, que estamos formando un grupo. Y yo no fui con fines de nada. Yo no fui con meta, yo no fui con nada. Yo, déjame ver cómo es esto. Nada, y me pongo ahí. Ya él había hecho la coreografía, me pongo a verla. Terrible. Ok. Terrible, porque no conocía el conteo, no conocía nada. Casualmente, en ese tiempo yo estaba con una novia que tenía que bailaba para el difunto David Meléndez. Wow. David Meléndez, mi hermano del alma, me hace tanta falta y me ayudó tanto en lo mío. Y ella se llamaba Elizabeth. Elizabeth me decía, mira, te voy a enseñar un par de pasos. Porque ya cuando yo bailaba con ella, yo bailaba mirando, pero yo no sabía el conteo. Entonces yo nada más hacía vuelta, 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 vuelta. Me dijo, mira, yo te voy a enseñar como 3 o 4 pasos porque lo haga y eso. Y yo dije, ok. Entonces ella me enseñó a contar. Ok. Entonces ella me enseñó un front double cross, un Suzy Q. Y yo, wow. Entonces está ¿Ya te sentías? chacho, ese mismo día cojo para Side Street y hago el paso, suelto a la mujer y hago los 3 pasos y digo, y caigo en tiempo. Dije, ya, que esto es mío, que esto es mi religión, Ok. como dicen. Ok. Sí, entonces seguí, me uní a Santo Rico. El primer show de nosotros fue en el 95, 96, no me acuerdo, un festival que se llamaba Gozamba Oh, wow. y Wilton lo invitó. El primer show mío fue una coreografía que hizo Wilton que se llamaba Caraván. Y cuando fui, aprendo la coreografía, Wilton me dice, mira, tú vas a hacer show. Y yo, ¿cómo? Me entregó el vestuario, sí, me dijo, mira, tú vas a hacer show. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Porque yo fui ahí, pero no era con fines de nada. Porque ya habían bailarines y eso que tenían experiencia. Yo no fui con fines de ser parte de la selección, como Claro. dicen. Y me dijo, mira, tú vas a bailar. Y yo, ok. El primer show fue, habían 30,000 personas. Ah, cara, qué forma de debutar. Estaba en Univisión y estamos compartiendo el camerino con el famoso Fernandito Villalona. Wow. Así que imagínate mis nervios. Pero nosotros estábamos atrás. Yo no podía ver la gente. ¿Verdad? Cuando nos llaman, nos dicen, nosotros éramos uno de los primeros, porque imagínate, la gente estaba ahí para ver a Fernandito. Claro. Y cuando salgo, que yo veo a toda esta gente, yo digo, ay, Dios mío. Y yo, bueno, ya tengo la mano en la masa, vamos para encima. Bueno, hacemos el show, yo no me acuerdo nada. Yo me acuerdo nada más ver cámara, Univisión por todos los sitios. Salimos en un anuncio de Univisión. Salí yo clarito y eso. Yo, wow, yo nunca he visto una cosa así. La artisteada, la Sí, yo dije, artisteada. wow, esto es demasiado para mí. Y ahí fue que comenzó la trayectoria mía. Ok. Ahí fue que yo comencé con mi baile y eso. Y ahí fue que yo, wow. Tomás, tú eres el chico problemático del bloque. ¿Por qué la gente se mete tanto contigo? Porque tengo casi 30 años que no hablo. Ok. Por eso. Y por eso estás aquí. Sí, exactamente. Tú sabes que yo te contacté a ti y yo te dije, mi tiempo es ahora. Ok. Por mucho tiempo, yo tengo 28 años con Santo Rico, con la única compañía con quien yo he bailado. Yo soy una persona leal, nunca he querido bailar con más nadie. Cuando pasó lo que pasó, a Wilton le pasó algo muy desafortunado y él me dejó a mí encargado. Cuando él me dejó encargado, él simplemente me dijo, mira, no deje que el nombre se pierda. Te voy a dejar a ti Sí, encargado. Osmar habló de eso cuando Sí. hizo su entrevista. Se perdió todo. Perdimos todo. Perdimos estudiantes, perdimos todo. Porque imagínate, el nombre era Wilton en ese punto. Pero Wilton lo que duró con la compañía fue 1 año y medio. Cuando le pasó lo que le pasó, que eso no voy a entrar en detalle porque Claro, no hace esos son falta. asuntos de él. Claro. Entonces tú sabes que mientras uno va creciendo, se intensifica la carrera de uno. Pasan muchas cosas, mucha discordia, mucha controversia, muchas cosas que pasan. Entonces, yo dejé que el tiempo pasara
y que la gente hablara. Porque yo quise hacer esto oficial, formal. Yo no quise hacer esto a lo loco, que mira, obviamente hablaba con mis amigos, con mis confidentes, con las personas con quien le tenía confianza. Pero para mí no es algo que yo lo veo como controversia, lo veo como parte de la trayectoria. ¿Entiendes? Yo hoy en día no vine aquí para nombrar, para eso obviamente van a haber nombres. Claro. Pero no vine para nombrar, para crear más controversia. Yo vine a decir mi historia. Tu parte. Exacto. La realidad es que no podemos documentar la historia de la salsa sin mencionarte, porque eres uno de los pilares, de las personas que empezó, no solamente por lo longevo que es tu carrera, pero también porque es que hace falta escuchar las dos partes para que se documente propiamente, y este podcast pues básicamente es de eso. Te digo que por Santo Rico han pasado mucha gente, ¿me entiendes? Y cuando yo estuve en Nueva York, todos los años que yo estuve en Nueva York, fue muy difícil para mí. Inicialmente cuando Wilton le pasó lo que le pasó, yo me empeñé, me enfoqué y la meta mía fue representar a Santo Rico. Eso fue lo mío. Para mí nunca fue sacar fama, para mí nunca fue yo ser un individuo. Nunca he dicho Tomás Guerrero y Santo Rico. Siempre he dicho Santo Rico. ¿Entiendes? Y nada, han pasado mucha gente, pero cuando pasó lo que pasó, yo me encargué de Santo Rico sin saber. Inicialmente me retiré porque era demasiado la presión que tenía encima, ya perder todos los estudiantes, perder todo. Entonces, cuando estuve, cogí un receso de casi un año, sin fines de volver. Yo dije, no, esto no es para mí. Yo tenía mi carrera en computadora en Nueva York. Yo trabajaba para una compañía de abogados. Y yo en ese tiempo yo me ganaba casi $50,000 al año. En ese tiempo. Yo no necesito esto. Yo lo hago porque me gusta. Es mi pasión. Entonces, cuando pasó lo que pasó con Wilton, Wilton me dijo, mira, no deja que el nombre se pierda. Okay. Entonces, en el 97, ya teníamos programado ir al primer congreso Bacardí de Puerto Rico. Y yo no fui. Porque el grupo que estaba, ellos ya habían comprado su vuelo y todo eso, ya habían hecho la coreografía, que fue la famosa coreografía de Sonero de Bailadores, que lo hizo Wilton. Entonces, yo aprendí a bailar a través de esa coreografía. Porque lo que te digo, yo no cogía clase. ¿Entiendes? Entonces, cuando pasó eso, yo me encargué en el 97, cogí un receso en el 98, me dio la comezón de nuevo, como dicen. Lo que nos da a todos. Sí, exacto. Entonces, yo me fui del estudio que dejó Wilton, abrí otra sucursal en Washington Heights, ¿verdad? Porque él me dejó a mí encargado de la compañía de show, y dejó a un muchacho que se llama Víctor Carisma, que tenía una compañía así. Muy famoso. Sí, que él y yo nos hicimos una amistad. Y Víctor se quedó ahí. Cuando yo abrí la otra sucursal, ahí se me llenó la escuela. Hay mucha gente. Porque yo hacía mi promoción, yo hacía lo mío, pero tranquilo, ¿me entiendes? Entonces Víctor un día fue y se asombró. Digo, wow, tú tienes mucha gente aquí, lo que sea, porque ya la escuela que dejó Wilton, ya eso estaba, que no, como quien dice, no quedaba nadie. Entonces, nada, Víctor se quedó a mí y me dijo, mira, regresa a la 158 Broadway, ahí era que estaba, no. Regresa, vamos a hacer algo con esto. Porque ya yo veo que tú tienes tu clientela y yo veo que tú estás en serio con esto. Regresé. La primera clase cuando regresé nos fueron 56 estudiantes. No me acuerdo. Era un sitio como de 500 pies cuadrados. Wow. Y teníamos mucha gente. Bueno, ahí, como te digo, fue un rebirth, un renaissance. ¿Tú entiendes? Y se creó todo de nuevo. Y ahí comenzamos. El estudio era una posigla. Estaba malo, feo. Yo hice un plan con el landlord. Le dije, vamos a renovar esto. Yo saqué dinero de mi ahorro, de mi 401k. Wow. Para yo invertirlo en eso. El día que vamos a invertir, Víctor Carisma se me raja. Oh, wow. El contratista, que para que toda la vida, mira, yo me aferro mucho a Dios. En esto, ¿cómo te digo? En la vida quedamos poco de la persona que somos controversiales, pero lo hacemos que la gente no le entiende. ¿Por qué? Porque nos aferramos a algo más alto.
algo espiritual más alto que la gente no se relaciona con eso. Primeramente, la tecnología. Segundo, la controversia. La gente se aferra a la controversia. La tecnología ha dañado esto, que tú lo sabes. ¿Me entiendes? Entonces, en ese entonces yo tenía una pasión, yo tenía una visión. El contratista y yo nos hicimos buenos amigos, porque yo era fisiculturista antes. Yo lo conocí a él en el gimnasio. Él me dijo, mira, yo soy contratista, lo que sea, él fue, me hizo un presupuesto. El día que teníamos que dar el dinero para eso, Víctor me dijo, no voy a poder hacerlo. Ay, no. Y yo, con el peso del mundo encima. Imagínate. Wow. Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, le digo al contratista, le digo, mira, yo te voy a dar mi depósito, pero tenemos que buscar la manera de yo pagarte esto porque yo realmente no puedo. Y eso fue para hacer el esqueleto del estudio. Nos hicimos íntimos amigos, ahora somos compadres. Oh, wow. Yo le bauticé el primer hijo de él. Wow, Tomás. Del contratista. Y así entonces llegó Santo Rico. Ahí, entonces fue que llegó la trayectoria mía de Santo Rico. Durante ese transcurso, cuando yo abrí la segunda sucursal, que fue después que yo cogí el receso, comienzo, perdona la frase, a joder con los giros. Ok. En ese tiempo. Porque es muy famoso Santo Rico sí, por los. Entonces, en ese tiempo, la gente, hay una cosa que le dicen spinning, otra cosa que le dicen turning. Okay. En ese tiempo la gente hacía turning. El estilo de Eddie Torres daban turns, patinando la vuelta. Yo veía, como llaman, sí, exacto. Entonces yo veía mucho, me gustaba mucho el figure skating. Okay. Entonces ahí fue que yo vi cuando hacían las vueltas así rápido en el patinaje de hielo. Yo dije, wow, imagínate los bailarines de mambo girando así. Okay. Y me gustaba mucho el ballroom también. Entonces me gustaba la limpieza del ballroom, los giros del figure skating. Yo dije, wow. Y un día me puse con una novia que tenía, que era bailarina también, Julie Rivera, que me puse en broma con ella. Yo le dije, giren un pie. Giren un pie. Y me hizo 2 giros un pie. Wow. O sea que entonces podemos decir que el spinning technique lo creaste tú. Yo seguro. Ah, mire, pues eso es totalmente nuevo. Hay un misconception grande. Porque yo no sabía eso. Cuando yo saqué esa técnica, que fue en el 98, yo saqué esa técnica y hay mucha gente que no estuvieron de acuerdo con la técnica. Que eso es demasiado giro, que gira demasiado, que gira muy rápido. ¿Me entiendes? Y no voy a nombrar quién, pero uno de los famosos fue el primero que le dijo a la gente, no giren así. Ok. Pero ya yo estaba enfocado en lo mío, yo tenía mi meta. Yo dije, esta técnica va a ser algo que se va a usar por décadas y la gente la va a usar. Cuando nosotros salimos con la primera coreografía, se llamaba Spin Mania. Oh, wow. Con esa técnica. ¿Y eso hay videos por ahí? Seguro. Ah. En el primer congreso, en el tercer congreso de Puerto Rico de Bacardí, en el 99. Llegó. Sí, yo empecé del 2000 para adelante. Exacto. Wow. Entonces, cuando te digo que la salsa me cogió a mí, cuando yo tenía Santo Rico, que yo resumí en el 98, estaba con Jordi, la muchacha que mencioné. La hermana de ella vino de mí y me dice, mira, yo tengo un proyecto con los estudiantes de mi high school y queremos que tú hagas la coreografía. Y entonces entras a hacer otra. Entonces yo dije, oh, wow. Al primer ensayo me llenaron como 30 estudiantes de chamaquitos de la escuela de allá de high school. Forest Hills High School. Y yo, wow, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y yo, bueno, dale, una de mi primera, que de ahí yo saqué un grupo. Ellos hicieron el talent show, lo hicieron bonito. Yo no pude ir porque estaba viajando. Y lo hicieron. Cuando una de las bailarinas mías era Kimberly Flores, la actriz que salió en Shine, la protagonista. Wow. Sí. Esa fue una de mis primeras princesitas, como dicen. Que después bailó con Juan Mato y eso. Y nada, yo hice un grupo de eso. Fuimos al Congreso de Puerto Rico en 99. No fue muy bueno porque ella se me cayó, pero seguimos. Seguimos y la gente se quedó, wow. Tomás, yo sé que la historia es larguísima, pero tengo que resumir algo aquí. De las personalidades del mundo del baile, porque es que sé que mucha gente, como te dije, no está al tanto de esto. Dime nombres de personas que han pasado por Santo Rico y que nosotros no conocemos.
Wow. Juan Mato ¿También estuvo en Santo Rico? comenzó conmigo en el 90. Él bailó conmigo en el Congreso de Los Ángeles en el 2001. Pero ya él estaba practicando con nosotros. Okay. Yo conocí a Juan Mato cuando Osmar se unió a mí. Osmar se unió a mí en el 2000. En el 2000. En el 2000. Okay. No, 99. No, 2000. Y Osmar, Juan Mato había comenzado con Osmar. Yo fui a dar una clase a la escuela de Osmar, porque ya tenía como una escuelita y eso. Y yo fui a dar una clase a la escuela de él. Okay. Conocí a Juan Mato. Yo le dije a Osmar, ese chamaquito tenemos que traerlo. Porque ya habíamos hecho la compañía. Okay. Y ya Osmar y yo habíamos hablado y eso. Porque Osmar no bailó con el Santo Rico original, ¿verdad? Osmar comenzó conmigo después. Pero ya ya había hecho su grupito y tenía su escuela y eso. Entonces se unió a Santo Rico. Entonces, wow, ¿cuánta gente? Déjame ver. Juan Mato, Víctor Carisma, Nelson Flores. Nelson Flores. Sí, habían Vitico La Magia, que también fue parte de Santo Rico. Bueno, hubieron compañías. Baila Society, que pues eso vino después. Atoy fue bailarina mía. Carisma, de Carga Latina, toditos bailaron con Santo Rico. Daniel, sí, claro. Todos. Daniel Enscat, que después, imagínate, toda la gente, nosotros fuimos, como quien dice, en los late 90s, nosotros fuimos de New Age editores. Porque muchos de los bailarines míos que yo entrenaba, ¿verdad? Iban a entrenar con editores. So, comenzamos con Wilton, que bailaba con editores. Después yo hice mi trayectoria, después que Wilton se fue, y después yo entrenaba a los bailarines. Entonces todo el mundo pasaba por Santo Rico. Okay. Todo el mundo quería aprender a girar. Todo el mundo quería aprender a bailar. Tomás, todos nosotros queremos dejar un legado. Y eso es algo que, aunque no todo el mundo lo exprese, todo el mundo sí le gustaría que hablaran de nosotros cuando no estemos aquí. ¿Cómo le gustaría a Tomás Guerrero ser recordado? Una persona que pionero que ayudó a evolucionar el baile. Una persona que ayudó a muchos bailarines a crecer. Y una persona que realmente se empeñó, sacrificó mucho por el baile, sacrificó mucho por las personas que pasaron por Santo Rico. Una persona que sacrificó su carrera profesional, su familia. Y realmente yo elegí mi carrera en vez de casarme. Que ahora fue que tuve hijos cuando llegué a Orlando. ¿Me entiendes? Pero yo, todo eso, mi carrera fue lo más importante. Pero para mí, yo quiero dejar un legado que por lo menos yo tuve una trayectoria formidable en el sentido de entrenamiento. En el sentido de que mucha de la gente que fueron, por ejemplo, la gente de Yamulé, la gente que crecieron, que comenzaron a crecer después que se fueron a Santo Rico, pasaron por Santo Rico. Wow. Ok, entonces, ¿qué es lo más importante que ha pasado en la carrera tuya? Si fueras a nombrar algún evento. HBO. HBO. Sí. HBO. Esa gente fueron de mí, fueron a mi estudio un día y dijeron, mira, estamos haciendo un documental de la salsa. Y estamos escogiendo una escuela en Nueva York, pero no me dijeron que era HBO. Y vieron y me dieron, mira, nosotros tenemos que sacar video y eso. ¿Estuviste en The Heights? Sí. Sí, también. No, yo no. Okay, no, yo no, porque ya me había mudado. Ya te habías mudado. Sí. Pero nada, HBO vino de mí, tuvieron como un mes. Entonces venían los miércoles. Yo tenía una escuela que me llegaban 60 estudiantes a la clase de los miércoles. Y entonces ellos con las cámaras y eso, un día yo me desesperé y le dije, ¿qué es esto? Dígame que ya hay unos... ¿Qué es lo que está pasando? Porque imagínate, yo no he filmado un release. Claro. Los estudiantes se sienten un poco incómodos que lo estén grabando y eso. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Me dicen, nosotros somos una compañía de producción que hacemos películas básicas, low budget, lo que sé yo, ok. Bueno, finalmente le dije, mira, déjame saber lo que es esto. Mira, queremos hacer un meeting contigo mañana. Cuando dije, ok, vengan al estudio, yo tengo una oficinita ahí. Cuando entran como 7 o 8 ejecutivos. Y yo así, yo dije, déjame ver, yo pagué mi bile, pagué mis taxes. Okay. ¿Me entiendes? No tengo problema con nadie. Oh, wow. Bueno, cuando ellos llegan y me dijeron, mira, nosotros somos HBO. Por poquito me derrito y por poquito me desmayo. Y yo digo, ¿quién? HBO, la compañía. Me dicen, sí.
Estamos haciendo un documental. ¿Y en qué paró? ¿Eh? ¿En qué paró el documental? ¿Le hicieron? Ah, que no, yo Sí. no he visto Se eso. llama El Espíritu de la Salsa. Eso fue una Ay. cosa grandísima. Eso salió en el 2010. El documental fue un triunfo grandísimo. Okay. Porque inicialmente estaba supuesto a estar en HBO 2 semanas. Y se quedó. Y ahí, ok, lo vamos a dejar un mes. Pero los ratings de HBO subieron tanto en ese tiempo que dieron, hasta el sol de hoy todavía está en HBO. Ah, pues tengo que ver eso. Sí. Mira, a mí nadie me va a perdonar si tú llegas aquí, te vas y yo no te pregunte por qué sales de Nueva York y qué pasó, cuál fue el lío del nombre de Santo Rico. La gente no me lo va a perdonar. Sí, no. Mira, yo soy un libro abierto. Pregúntame No, lo que está tú bien, pues quieras. eso es ¿Sí? lo que la gente quiere saber también. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como te dije, Wilton fue el fundador. Wilton hizo el nombre. Wilton me dejó el nombre a mí. Ok, él se fue en el 97. Enero del 97, que siempre se me olvida, siempre me recuerdo eso. Cuando yo seguí la trayectoria, cuando yo hice la técnica de giro, ¿me entiendes? Entonces yo comencé la trayectoria de Santo Rico, ¿me entiendes? Cuando yo hice eso, yo me quedé con Santo Rico, siempre le hice su homenaje a Wilton en todo el aniversario mío, todo. Porque yo lo hice a través de la oportunidad que me dio, ¿me entiendes? Como él tuvo tanto tiempo afuera, la gente reconocían a Santo Rico como Tomás Guerrero. Porque imagínate, él invirtió 2 años, no, es más, año y medio. Yo invertí 20. Pero yo me quedé con el nombre. Entonces, eso básicamente fue lo que hice. Yo nunca he dicho yo soy el fundador, no soy el creador del nombre, no. Pero del estilo de Santo Rico, sí. Okay. Porque yo, te digo, yo sacrifiqué mucho por eso. Y el nombre de Santo Rico se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque cuando Wilton regresó, ¿me entiendes? Él vino medio agresivo y me dice, quiero mi nombre. Y le digo, no hay problema. Él está en la República Dominicana. Lo que le pasó fue algo malo, que él realmente no pudo regresar. No, sí, yo sé. Entonces, cuando eso pasó, yo le dije, mira, en el tiempo que él estuvo fuera, yo quiero decir, lo digo con orgullo, porque no lo digo por ego, lo digo porque lo hice de mi corazón. Lo hice porque eso fue una decisión que yo tomé. Quedarme con Santo Rico y representarlo a él, porque él me lo pidió. Lo que hice fue, yo hice Santo Rico. Santo Rico salió de un nombre en Washington Heights a un nombre global. Sí, viajaron mucho en la realidad. Sí, entonces cuando Santo Rico fue creciendo y creciendo con HBO, bailando con todos los artistas, Gilberto, Marc Anthony. Pero entonces, ¿qué provoca que te mudes? Porque sé que hubo una situación que pues mucha gente sabe de eso también, que vendes el nombre, pero después yo pensé que ya lo habías vendido y se había quedado, ya tú no tenías No, nombre. es una equivocación. Yo nunca vendí el nombre. Okay. Yo hice franquicia. Una franquicia. Eso fue lo que yo hice, 2 franquicias. Okay. Cuando yo me mudé a Nueva York, las franquicias se disolvieron. Eso fue lo que pasó. Okay. Yo nunca vendí el nombre. Pues yo pensé que habías vendido el nombre No, y que entonces ya como que te ibas a salir de baile. No, yo me retiré de la tarima en el 2014. Y entonces vienes a Orlando. Exacto. Okay. Durante el tiempo que yo tengo, que no pasé mucho tiempo con mi familia, porque yo estaba viajando. Yo viajaba 2 y 3 veces al mes. Okay, comenzando en el 2001, yo no debía viajar. En la primera vez que fuimos al Congreso de Los Ángeles, que eso se fue abajo cuando hicimos el show que hicimos, que estaba Osman. ¿Eh? ¿Los Gangsters? No, Gangster fue en el 2000. ¿1, 2? 2002. Exacto, yo En estaba el 2002, 2003, algo así. allí. Pero salimos con la coreografía de Caravan que hizo Wilton originalmente. Pero Wilton la hizo básica. Yo la reconstruí. La tarima de los cuadritos de Exactamente. Sí, entonces cuando nosotros lo hicimos, pues yo lo hice con Majiro, un nivel más. Estaba Wilton, perdona. Estaba Osmar, estaba Juan Mato. ¿En esa oportunidad? Sí, seguro, él estaba en ese show. Tengo que ir a buscar ese video. Sí, seguro. Y entonces en ese tiempo fue que Osmar se unió a mí. Me dijo, mire, yo tengo una coreografía, ¿me entiendes? Que se llama Mamagüela, que lo hicimos en ese día, en ese entonces también. Y yo le dije, mira, yo quiero hacer una introducción de merengue. Le digo yo, Osmar.
porque somos dominicanos. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, vamos a hacer una introducción de merengue a esa coreografía tuya. Y así fue que salió esa coreografía. Y la hicimos en Los Ángeles también. Okay. Entonces, para aclarar algo. Entonces, cuando yo me retiré de la tarima, como quien dice, fue cuando hicimos una producción que se llama Santo Rico 15 Years Younger. ¿Verdad? Que la debutamos en Queens, en New York. Pero para ese tiempo estaba Jeff todavía, estaba todo el mundo. Sí, estaba Jeff, estaba Edwin, estaba todo el mundo. Entonces Jeff a mí me compró una franquicia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hicimos esa producción, la hicimos oficialmente en Alemania. Hicimos 14 números de Santo Rico. Estaba María Ramos, que también fue Kate, sí, que tú la conoces, que tú le haces coreografía a Kate. Claro. Todos bailaron para mí. ¿Me entiendes? Fausto. Todos, Edwin Tolentino, toditos bailaron para mí. Entonces, ellos fueron parte de eso, parte de esa producción. Yo quedé agotado. Entre HBO, porque ya cuando uno crea esa fama, ya la gente te está jalando por todos los sitios. Porque tú tienes esa fama, ya la gente te quiere y todo eso, pero fue demasiado agobiante para mí. Entonces, cuando yo no me decidí, dije, me voy a mudar para Orlando porque ya Nueva York estaba que no es insoportable. Costo de vida, en todos los sentidos. Ya no podía más. Dije, en el tiempo ahora voy a recompensar por el tiempo que no pasé con mis padres por elegir mi carrera. Y me mudé para Orlando a hacer mi nombre. ¿Cómo te recibe Orlando? Orlando me recibió bien, fantástico. En el 2017 debuté una colaboración que hice de la coreografía, se llama Agua. Con los bailarines de aquí, la gente le encantó. Lo único que pasó con Orlando fue que yo vine con la meta de poner Nueva York en Orlando. Y ahí fue que comenzó el problema. Okay. ¿Por qué? Porque la gente no lo recibió, porque yo vine a trabajar. Yo vine para acá a trabajar, yo vine para acá a hacer lo mío. Entonces, cuando yo llegué y le dije, ok, vamos a hacer los grupos, lo que sea, vamos a ensayar 4 horas, lo que sea, la gente dijo, wow, espérate. Florida no es como Nueva York. Y es que es cierto, no es como Nueva York. Entonces ahí fue que yo me fui a dar cuenta que la cultura aquí muy diferente. Entonces la gente es como recreacional, no competitiva. Sí, seguro. Me antagonizaron de una manera porque yo quería trabajar. Y seguro y hubieron muchos que querían hacerlo, pero la mentalidad aquí es muy diferente, Sonia. Claro, y lamentablemente aquí, y lo voy a decir. Dígalo. Lo voy a decir porque es la verdad. Aquí, la salsa en Orlando, vamos a decir en Orlando, tiene más de 30 años. Y la salsa no ha crecido mucho en Orlando. ¿Por qué? Porque está el One, el Two, todo eso, después vino la bachata y todo eso, pero no creció mucho por la cultura. Por eso. Porque la gente, lay back. Va con una clasecita. Mira, te voy a decir una cosa. El 90% de los pases, membresía que yo vendí, cuando yo comencé mi ciclo aquí, se perdieron. La gente compraba los pases, sí, quiero coger esta clase contigo, lo que sea. No lo terminaba ninguno. Ninguno. ¿Y a qué se debe eso? Porque lo que te digo, lay back. Cogían una clase. Yo me acomplejé en un tiempo. Porque yo dije, coño, seré yo. Yo no soy buen maestro. Vengo de Nueva York, donde tenía 3 escuelas. ¿Me entiendes? Y todo eso. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces una amiga mía que se llama Tate, que es aquí de Orlando, me dijo, no. Tú estás haciendo mucho mejor que lo que están haciendo muchas escuelas aquí. Porque me estaban llegando 15, 20 estudiantes. Yo dije, tú tienes muchos estudiantes, me dice ella. Y yo le dije, ¿qué? Entonces me dijo, sí, aquí es así. Estos estudiantes van a venir un mes, van a coger 6 meses, después van a volver y así. Y yo dije, no hay consistencia, wow. Es cierto. Yo dije, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo dije, esto es demasiado para mí. Y por eso fue que it was overwhelming. Y para mí fue algo que yo no estaba acostumbrado. Cuando te menciono la palabra Nueva York, ¿qué viene a tu mente? Fue mi carrera, mi trayectoria. Logré lo máximo en Nueva York. Para mí Nueva York fue para mí. Nueva York fue donde yo me crié, donde crecí, donde aprendí la cultura, donde aprendí a bailar, donde tenía mi negocio formidable. Pero hoy en día no te puedo decir que Nueva York es lo mismo que antes. Y como no es lo mismo que antes, por favor, no pases
por desapercibido, darle like a la campanita, suscribirte, porque esto está bueno, no te puedes despegar de aquí porque todavía faltan unas cuantas cosas que tengo que preguntarle a Tomás Guerrero. Hey, ese super sticker, lo quiero oír, clink, clink, que suene. ¿Regresarías a Nueva York? A trabajar no. Ok. No. De visita sí. Bueno, sí, porque te criaste ahí. Sí, tú obviamente. tienes Pero mucho no interés. puedo durar más de 3 días ahí cuando voy. ¿Y eso? El frío, demasiado hoyo en la calle cuando uno conduce. Ahora fue que cuando yo volví a Nueva York, cuando regresé, fue que yo me di cuenta, Nueva York es grande en comercio, pero no en territorio. Ok. Nueva York es pequeñito. Otra de las cosas que mucha gente mencionó en los videos anteriores era que no se le permitía ir a los estudiantes de una escuela a la otra, a los sociales. Gracias a Dios ya no es así. ¿Pero por qué tú crees que pasaba eso? Bueno, personalmente, para mí, ¿cómo te digo? Para mí, yo siempre le digo a la gente, cuando bailen conmigo, no me estudiantes. Yo nunca le impido a ningún estudiante que vaya a otra escuela, porque eso no me corresponde a mí. Ujú. Cuando yo le digo a la gente, mira, si tú bailas para mí, baila para mí. ¿Me entiendes? Es una exclusividad. Eso es un privilegio. Cuando tú bailas, por ejemplo, porque lo que pasa es lo siguiente, Sonia. Si tú das clase de una técnica y yo doy clase de mi técnica y yo estoy tratando de demostrar un estilo de baile, ¿me entiendes? La gente se confunde. Y eso me pasaba mucho en Nueva York. Los bailarines iban y bailaban con otra gente y cuando regresaban donde mí, la técnica no era igual. Porque tú sabes que nosotros, el estilo de Santo Rico fue un estilo rápido, el estilo de giro y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo hacía una cosa que se llama double pivot, que es una técnica que yo creí con la que le siguió a Jordan, que se llamaba Amaryllis Cinturón. Y ella fue como mi prop. Y esa muchacha cogió la técnica de una vez y yo hacía double pivot, que es una técnica que usó Osmal en muchas de su coreografía. Pero eso fue algo que ayudó el estilo a crecer. Porque ya no era de que crossbody lead una vuelta o 2 vueltas y básico. Ahora era girando en 1, 2, 3, 5, 6, 7, todo eso. Entonces ahí fue que se desarrolló la rapidez. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se trata yo le digo a la gente, cuando se trata de tú bailar conmigo en mi grupo exclusivamente, ¿me entiendes? Tú puedes coger una clase en otro sitio. Lo que yo siempre le digo a la gente, Sonia, es un respeto. La comunicación es muy importante. Si un bailarín mío me viene y me dice, mira, yo quiero probar la clase de fulano de tal, no hay problema. Pero yo no quiero ver un video, porque toda la escuela tenemos reglas y regulaciones. Yo no quiero un video que tú estás bailando en otra compañía de baile o en la clase de otra persona, no en un congreso, a la escuela de ellos. Y yo no lo sé. Bailarines míos, no estudiantes. El estudiante puede ir donde quiera, porque usted está pagando su dinero. Pero un bailarín que yo te estoy entrenando exclusivamente, yo necesito que tú te quedes al margen del estilo de Santo Rico. Pero para que tú veas, mucha gente decía que no era esa la razón, que habían mucha tirantez en aquellas épocas, pues era prohibitivo literalmente que un estudiante se asomara a otro lado y que se enteraran los dueños. Entonces eso me parecía como medio extraño porque no están pagando exclusividad a nadie. Mira lo que pasa, Sonia. En este ambiente, lo tóxico, ¿tú sabes de dónde viene? De las malinterpretaciones de la cosa. Okay. Y realmente, usted entiende, por ejemplo, mucha gente habla del rival, la rivalidad. Uh-huh. No sé cómo se dice La eso. rivalidad, sí. Sí, la rivalidad entre Yamulé y Santo Rico, vamos a suponer, ¿verdad? No había rivalidad. Yamulé vino de Santo Rico, o Osmal vino de Santo Rico. Los problemas y la controversia entre Osmal y yo fueron personales. No fueron problemas de baile. No, para nada. Osmal lo que ha hecho con Yamulé, un trabajo espectacular. Él ha creado su estilo con sus trucos y sus cosas. Si eso es algo que le agrega a la publicidad y a la popularidad del baile, yo lo aplaudo. Lo mío y lo de él fue algo personal, porque él y yo éramos hermanos, más que hermanos. Entonces llegó a ese punto que había esa tensión, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, la gente malinterpreta las cosas, ¿sabes por qué? Porque la gente elige a quién le quiere creer.
no se llevan de la realidad. No se llevan de decir, déjame ser imparcial y educarme, porque tenemos que hablar de eso también. Claro. La gente no está educada hoy en día. Entonces, por ejemplo, hubo un bailarín que vino aquí, hizo una entrevista contigo y dijo que un bailarín de Santo Rico fue a Yamulé y lo votaron. Pero no saben el backstory, ¿verdad? Y yo no voy a entrar mucho en detalle, pero ese bailarín fue a una fiesta de Santo Rico, de Yamulé, con mi vestuario. Anda. Exacto. Entonces, eso fue, yo le dije, eso es una falta de respeto a lo que tú hiciste. Oh. Entonces, ahí fue que hubo ese problema con ese bailarín en particular. Okay. Y eso es lo que digo, hay mucha gente que vienen y hablan por hacer fama, por controlar, porque tú sabes que la controversia vende. Claro, sí. Entonces la gente quiere hablar así a lo loco. Es que el problema, mira, Tomás, es que la gente le gusta caer del rancho, pero no caer del de ella. Sí. Porque todo el mundo me dice, tienes que meterle más caña a esas entrevistas. Sí. Y tienes que hacer cosas, pero Sí. hasta que vienen y se sientan porque no aguantan que les pregunte cosas. Sí. Claro, a todo el mundo le gusta Pero eso. tú sabes lo que pasa, la cultura de hoy, mira, te voy a decir exactamente lo que pasa. Cuando yo me metí en un estudio en los 90 a hacer una coreografía, yo sacaba de aquí. Obviamente la estructura de editores, porque ahí nacimos todos. Yo nunca he cogido clases con editores. Cogí un workshop una vez, me encantó, pero nunca he tomado clases con él. Yo aprendí a través de Wilton. Pero lo que pasa es que la gente quiere hacerse de una imagen que no es. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Por ejemplo, ayer yo vi un post que estaban hablando de los estilos y que la gente copia, ¿verdad? Tú y yo somos de la vieja escuela. Sí. Cuando tú te sentabas en un congreso, ¿verdad? En los early 2000s, mid 2000s, no habían dos estilos que se parecieran. No, porque todo el mundo traía su propio hasta que vino la internet. Exactamente. Perdón, a joder las sí. cosas. Perdón, lo tengo que No, decir. el maestro de mucha gente es YouTube. Ay, no. Es el maestro de mucha gente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La gente se lleva, oh, mira, yo no sabía. Pero ¿tú sabes por qué hacen eso? Para buscar excusas para copiar. Yo tuve una conversación con un bailarín que lo vi haciendo mi técnica de giro. Y tú sabes lo que yo le digo a la gente. Yo siempre le digo a la gente, edúquense. Para que sepan de dónde viene esto. Porque a ti no te va a faltar dinero en tu bolsillo. Tú reconociendo de dónde viene la cosa. La música, por ejemplo. ¿Cuántas versiones de diferentes canciones tú no oyes? Sí. Pero siempre los artistas dicen, esta canción vino de este tiempo, de aquel tiempo, lo que sea. Esta canción la estoy cantando, pero vino del maestro. Exacto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente en el baile que no hace eso. Con Tito hablé de eso, del poco reconocimiento de la nueva generación a los de la vieja, pero también con él hablé pues de la falta que hace de darle más spot también y reconocerle, darle la importancia, porque literalmente los de la vieja pavimentaron mucho de lo que pasó, de lo que está pasando ahora. Y pues existe en todos los géneros, porque el reggaetón es igual y en otros estilos todo el mundo tiene el mismo bollete, si lo voy a decir de una forma coloquial. Pero la realidad es que sí hace falta que los niños nuevos conozcan un poquito. Lo que pasa es que como ahora vivimos una vida tan microwave, que todo es rápido. Inmediatez. Exacto. Queremos ahora. Ahora, ¿qué tú ves la diferencia entre aquellos tiempos y ahora? Nosotros bailábamos 5 o 6 minutos en una tarima. Sí, y ahora la gente baila 2 minutos. Claro, pero imagínate si fuera todo el mundo a tener 5 minutos y son 60, 80 shows, ya no se puede. Pero de ahí fue que vino eso, tú lo sabes. Sí, también. Eso es tema para otro podcast. Exacto, sí. Pero ya no hay exclusividad. Sí, definitivamente sí. No, eso es. Mira, se me han quedado un montón de preguntas y yo creo que tenemos que tener una segunda oportunidad tú y yo, porque siento que falta todavía mucho que hablar y tienes mucho que aportar. Pero antes de terminar, algo que quieras decir que no hayas dicho. Algo que quiero decir que no haya dicho. Bueno, hay mucho que quiero decir que no haya dicho, pero lo que pasa es lo siguiente. El ambiente del baile hoy en día ha disminuido mucho porque la falta de originalidad, la técnica es mucho mejor,
mucho mejor que antes. Eso lo digo yo donde sea. Sí. La técnica de los bailarines ahora es mucho Claro que hay más muy facilidad para diferente. hacer cosas. Pero lo que le quiero decir a todo el mundo es edúquense. Edúquense de lo que es esto. Edúquense de la trayectoria, de la historia, de la originalidad del baile. Vean la Fania, los días de Palladium, todo eso para que vean que esto no comenzó ahora. Esto viene de aquellos tiempos. Entonces, eso es lo más importante. Quiero decir una pequeña historia, si me permite. Sí. Johnny Vázquez, muy amigo mío, que le dicen que Editores lo nombró el príncipe de la salsa. Estoy en Seattle con él. Él hace un show. Saliendo de la tarima, un niño viene donde él y le dice, me gustó tu show. Tú copiaste todos los movimientos de mi maestro. Ay, Dios mío. Johnny Vázquez le dice, ¿quién es tu maestro? Ay, El maestro del niño fue estudiante de Johnny Vázquez. Pena, Johnny Vázquez le dijo, edúcate, para que sepas de dónde viene todo. Wow. Y eso es lo más importante. Eso es lo que falta hoy día en la salsa. Educación. Mira, no olvides suscribirte, darle like, compartir este contenido. No te olvides de dejarme un super sticker. De esa forma nos ayudas a que este proyecto continúe. Yo sé que esta entrevista ha estado candente y que a lo mejor tú querías decirle algo más a Tomás. Por favor, no olvides dejarle su comentario para que él lo vea. No olvides que este proyecto es un proyecto ambicioso y que queremos que continúe, pero con tu ayuda, darle like, suscribirte, compartir y suscribirte a este canal también, pues para que la gente pueda pues saber cuando enviamos contenido nuevo y todo esto. No te olvides también que tenemos a gente muy maravillosa que nos patrocina y que nos apoya en este proyecto, que es la Liga Latina de Itamar Martínez. También Taina Cigar, la nueva adquisición de Diamond Dancer, que se une a este proyecto, y nada más y nada menos que Ricardo Luchos, el abogado de la comunidad. Tomás, yo quiero que la gente sepa, número uno, que tenemos merch nuevo. Así que si tú quieres tu Tumblr, no olvides dejarnos un mensaje directo pues para poder hacerte llegar el Tumblr a tu casa. Y queremos darle a Tomás uno para él también para que cuando te bebas tu refrigerio. Ya. No olvide dejarle también las preguntas, porque sé que se va a dar una segunda oportunidad de poder tener a Tomás aquí porque tiene mucho que decir. Así que definitivamente esto es maravilloso. Gracias por haber venido a Diamond Talks. Gracias por haber venido a conversar conmigo. Espero que hayas, pues, muchas de las cosas que querías decir, que las hayas podido decir. Sé que se nos va a dar una segunda oportunidad. Así que entonces a ustedes, no olvide dejar su comentario y no olvide vernos en el próximo episodio de Diamond Talks por la orillita. Hola amigos, soy Itamar Martínez, gracias por visitar mi página Centro de Ayuda para Accidentes. Pues si estás visitando esta página es porque probablemente tuviste un accidente o una amistad o un familiar, pues aquí estamos para ayudarte. Me puedes llamar al 813-322-2828 o puedes enviarnos la información aquí en esta misma página y te responderemos lo más antes posible. Gracias y estás en buenas manos.